tema que en este momento despierta mucho interés en el país es la criptomoneda. Fundamento. Pero base. fíjate, ¿Cómo funciona eso? desde hace muchos años el presidente Chávez venía con la intención de ir generando una ruptura en el tema del patrón moneda a nivel mundial, como consecuencia de estudios que ya veníamos haciendo en materia del declive del dólar y el carácter de dominación que el dólar como patrón moneda tiene en todos los países del mundo. Se hicieron varios intentos, el Sucre es uno de ellos. Cuando se habló de la posibilidad de tener una moneda cuyo patrón de referencia fueran las riquezas naturales, hubo mucha resistencia en los países del continente y Chávez lanza el Sucre, cuyo referente también seguía siendo el dólar. Ya en Europa se estaba experimentando con el euro, que bueno, tuvo su éxito, ha tenido su éxito, sin embargo sigue siendo el patrón de referencia el dólar. Con este patrón esclavo que nos impusieron, empezaron a desarrollarse tecnologías que permitieron desarrollar mecanismos de confianza entre todos los actores mundiales para intercambiar bienes y servicios. Y ahí es donde aparece la criptomoneda. Con base en la electrónica, ¿no? En base a las tecnologías, pues la más importante, el Bitcoin, la RIPE, la Ethereum, que son las que tienen mayor cobertura a nivel mundial, tienen una particularidad que es la innovación que el presidente Maduro le añade a esa experiencia, una vez que ya se tiene en el mundo la certeza de que la tecnología opera como tal, claro, y se establece sobre lo que... El respaldo, ¿no? Lo que es el respaldo, pero se establece lo que se llama, José Vicente, una cadena de bloques, pues, es decir, un blockchain, un grupo de actores informáticos que tienen plataformas que se controlan entre ellos mismos, que circulan de manera bastante flexible, fluida en las transacciones, y de esta manera, pues bueno, se genera un nuevo mecanismo de pago, de compra, de adquisición de bienes y servicios. ¿Qué introduce el presidente Maduro? El tema de los recursos, que además es una tendencia mundial también que se ha venido valorando y nadie se atrevió a hacer esto. Cuando Nicolás le da como soporte una parte, una porción de lo que son las reservas certificadas de petróleo, que era una cuestión que se hacía aquí anteriormente, José Vicente, que habían actores económicos del país que el Ministerio de Minas les daba un certificado para que explotaran una superficie de minería e iban y lo cambiaban en la bolsa. Sí. E hicieron millones de dólares con eso, sin ningún respaldo, sin absolutamente ningún respaldo. La criptomoneda, como te decía, que tiene ese ingrediente que es único en el mundo, viene a revolucionar la arquitectura financiera mundial una vez que todos los países del mundo pueden generar con sus riquezas naturales una referencia que le dé valor real a esa moneda como tal y pueda lanzarse en las redes que ya existen para intercambiarse de manera libre y poder generar recursos y mecanismos de intercambio de bienes y servicios para los pueblos del mundo. En ese sentido, Venezuela es un país privilegiado. En ese sentido somos privilegiados. Las grandes reservas. Porque no solo es el tema del petróleo, José Vicente, ya el presidente Maduro habló también del respaldo de los minerales. ¿Qué pasa con el respaldo del oro que pudiera ser? Sabemos que puede haber una guerra contra los precios del petróleo, como en efecto lo hicieron. Sin embargo, hay un mineral que viene creciendo desde el año 83 hacia acá de manera permanente, que es una señal del proceso de devaluación que ha tenido el dólar desde el año 73, sobre todo de esa época, cuando comenzó esa guerra contra el dólar. Así lo señala este gran analista financiero James Ricard en su libro La guerra de las monedas, y que tiende a desaparecer como patrón de referencia. ¿Qué emerge para respaldar eso? El oro. Por eso los grandes países han estado comprando oro. Nosotros tenemos la 8ª reserva de oro del mundo, tenemos la primera reserva de petróleo del mundo. Si el petróleo no baja, el oro puede soportar la estabilidad de la moneda y la coloca muy atractiva para la inversión. Y eso puede hacer que en el mercado paralelo tengamos una divisa firme, estable, sólida, pero además que pueda ser transable como criptoactivo, como un activo digital con una gran valía. En esa misma línea está el gas. Está el gas, que también tenemos reserva, está el coltán, que cada día se convierte en un mineral mucho más estratégico, está el diamante, que es una línea en el área de la minería que no hemos desarrollado, no hemos afinado las baterías para desarrollarla, pero en el caso del oro, que ya... bueno, recientemente pues estamos entregando, empezando el año, 532 kilogramos de oro al Banco Central en una meta muy ambiciosa que se ha propuesto el presidente Maduro junto al ministro de Minas, de ver la posibilidad de llegar a 40 toneladas este año de ese mineral precioso, y con toda seguridad lo vamos a alcanzar Dios mediante. Y por otra parte,
que es una de las líneas estratégicas también que el presidente Maduro ha lanzado en el tema económico, es el tema de recuperación de PDVSA, que ya tú lo conversaste con el general Quevedo, que creo que fue un programa además extraordinario, que muy bien visto y muy buenos los planteamientos que el compañero Quevedo allí señaló. O sea que es un ataque a la economía, José Vicente, en distintos frentes. Desde la nueva arquitectura financiera, la diversificación productiva focalizando en el tema de la alimentación, de los productos de las industrias básicas, de las industrias fundamentales para atender el tema de los bienes y servicios, la guerra contra los precios, que es una línea de acción, el tema agroindustrial, es decir, la agricultura en todo su desarrollo, aguas arriba y aguas abajo, el tema de la minería, el tema de la metalmecánica, el tema del turismo, que es fundamental. Hoy está nuestra ministra de Turismo allá en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, allá en la FITUR, bueno, haciendo una promoción y un impulso del desarrollo turístico, que es una actividad también de carácter estratégica fundamental. O sea que hay 15 grandes motores propulsores de la economía, hay la focalización en 4 grandes áreas que pueden generar divisas importantes de manera inmediata, como las que he señalado, y por otro lado, pues, hay un desarrollo tecnológico importante que ya nuestros jóvenes se están incorporando en esa materia. Ahora te pregunto, ¿se pasean ustedes por la reacción del imperio? Indiscutiblemente, José Vicente, nosotros hemos estado trabajando en un escenario de guerra, en un escenario de conflicto, ¿no? Que no tenemos duda que no jugamos solos, es un ajedrez complejo que está allí, y por eso la alianza que hemos venido haciendo, fortaleciendo la alianza con los países aliados, y una estrategia de ello tiene que ver con la activación de las comisiones intergubernamentales de alto nivel que el presidente Maduro ha venido reactivando, como la que ya tenemos con China, como la que ya tenemos con Rusia, como la que vamos a activar con algunos países aliados en el Medio Oriente y en la zona al sur de África, en Asia, como estamos avanzando allí. Por otra parte también la incorporación del pueblo organizado, que es parte también de la política económica, apuntar hacia la consolidación de la organización y la participación protagónica de nuestro pueblo, que sea un actor fundamental en estos procesos productivos, en esos procesos de fiscalización, en esos procesos de control, en los procesos de distribución, la incorporación activa de nuestras Fuerzas Armadas, el entrenamiento cada día mucho más en el marco de esta gran guerra. Por eso te señalaba el tema de Agrofan, que es importante, el tema de la incorporación de la industria militar en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema productivo. O sea, es parte de las estrategias y otras estrategias que en el tema del conflicto estamos llevando. Y por otro lado, José Vicente, un enemigo que hemos estado atacando allí, que realmente la política que estamos diseñando no apunta hacia ese enemigo, sino simplemente a la creación de un nuevo esquema monetario, a un nuevo esquema financiero, que es el tema del nuevo DICOM. El nuevo DICOM que viene a dar al traste con el tema de esta guerra que nos tienen en Cúcuta, que nos tienen allá en Miami con el Dollar Today, que Dios mediante esta semana ya debe estar activándose. El día de hoy y los días anteriores hemos estado trabajando en lo que es la operacionalización del punto de vista tecnológico y del punto de vista de blindaje legal, para permitir que esos capitales que están fuera del país, esos 300.000 millones de dólares que dice Donald Trump que nos tiene por allá bloqueados, puedan ingresar de manera legal, de manera legítima al país, puedan participar en los procesos de inversión productiva para desarrollar nuestra industria y avanzar en aquellos sectores donde estamos en minusvalía, y para que esos venezolanos que están fuera del país puedan también colocar sus remesas acá en nuestra patria de manera segura, con una atractiva, con una propuesta atractiva, que con toda seguridad nos va a permitir esa captación de divisas que ahora se está fugando hacia otros sectores, ¿no? Ahora, tomando en cuenta las actitudes de este energúmeno que está en la Casa Blanca, de esperar algún tipo de reacción. Sí, allí... ¿Detectan algo ustedes? Nosotros, te repito, en un escenario que pudiéramos llamar caótico, hay algo que aprendimos de Chávez y que ahora estamos aprendiendo del presidente Maduro, es el tema de la sorpresa como factor del conflicto, que es bien importante, y en ese sentido, pues, el gobierno nacional en todas sus instancias ha estado creando esquemas precisamente para, en primer lugar, prevenir, José Vicente, que yo creo
que es lo fundamental. La Asamblea Nacional Constituyente es un ejemplo de esos factores de sorpresa que el presidente Maduro en ocasiones saca debajo de la manga, ¿no? Que no salen de manera subrepticia, sino producto de una reflexión, de un análisis, de un liderazgo colegiado que siempre practica como enseñanza de Chávez en el tema del Estado Mayor como tal. Y en segundo lugar, la reacción a la hora de que se materializase una acción inadecuada como la que en efecto ha venido sucediendo con el señor Trump. Yo creo que hay dos golpes que el señor Trump no se esperaba, que ha recibido y ha reaccionado tardío. La Asamblea Nacional es uno, que lo dejó fuera de base porque no pensaron que se pudiera alcanzar la paz de manera mágica con la Asamblea Nacional. Y el otro es el Petro. El Petro los carga locos, los tiene locos, no hayan cómo diseñar mecanismos para tratar de bloquearlo, pero ahora se van a tener que enfrentar con una red mundial de criptomonedistas, para usar un término que no sé si desde el punto de vista de la filología es válido, pero con toda esa red mundial creada por ellos mismos, por cierto, que les va a retornar, con la misma fuerza que ellos ataquen, les va a retornar una gran respuesta también. Tú eres un político optimista. El optimismo es muy importante en este momento en Venezuela, porque los adversarios del país en este momento vienen cultivando en forma muy agresiva el pesimismo. La tesis de que Venezuela se acabó, que el país está cayendo a pedazos, que aquí no hay salida sino La Guaira y Maquetía y los caminos verdes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tú eres optimista? Mira, José Vicente, hay múltiples razones que nos hacen ser optimistas, ¿no? En primer lugar, quienes hemos tenido la oportunidad de toparnos con las situaciones más críticas que pudieran existir en la vida, que no es otra que perderla como tal, y hemos logrado salir victoriosos, pues sabemos cómo maniobrar en espacios de altísima complejidad y altísima dificultad. Además, tú eres un extraordinario piloto, ¿no? Bueno, y algo hemos aprendido de eso, ¿no? En segundo lugar, en el momento en que nosotros insurgimos frente a un pueblo que no tenía quizás la madurez y la conciencia política como la tiene en estos momentos. Pueblo que es consciente de las causas justas por las cuales luchamos, de las causas por la preservación de no solo de su vida, sino de su paz, de su tranquilidad, de su felicidad. Nosotros vamos a impedir que le roben la felicidad al pueblo venezolano. Yo creo mucho en eso, que cuando palpamos la tristeza del pueblo, nosotros lo palpamos también. No creas que nosotros nos hacemos los autistas, no, uno lo palpa. Y ese pueblo definitivamente ve en el proyecto que creó Chávez, ve y reconoce el esfuerzo épico que hace Nicolás Maduro para sostener la soberanía de esta patria hermosa. Y además de ello, de contar con ese pueblo, con ese coraje, con esa capacidad de resolución, que es importante, y lo conversaba anoche con mi hijo, capacidad de resolución que tiene el pueblo venezolano, y además de los recursos que tiene. Yo siempre me escudo mucho en un libro maravilloso que seguramente tú conociste a su autor, que fue el viejo José Manuel Briceño Guerrero, en esa obra El laberinto de los tres minotauros, hermano de ese gran amigo JJ Briceño Guerrero. Bueno, yo creo mucho en esa apreciación que hace Briceño Guerrero de la tipología de nuestro venezolano, pero también creo mucho en la crítica que le hace Ludovico a esa obra de Briceño Guerrero, de cómo opera el venezolano en realidad. Y Briceño Guerrero dice allí que el venezolano es un ser humano que es aparentemente sumiso, pero permanente y eternamente rebelde. Y eso somos nosotros. Nosotros, la gente cree que nosotros no somos, pero somos. En palabras de Nietzsche, pues, somos lo que somos, ex homo. Y yo creo que este pueblo venezolano es lo que es. Es un pueblo heroico, con un patrimonio histórico que no se lo quita a nadie, con un patrimonio natural de recursos que no se lo quita a nadie, bueno, y con un proyecto que tampoco se lo va a quitar nadie. Te felicito, pues. Gracias, José Vicente, gracias. Sigue por ahí. Por ahí seguiremos. Por ahí seguiremos. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Gracias a ti. Suerte. Muchas gracias, de verdad, y éxito para todos. Una pausa y a regresar los confidenciales.